aspectos, en suma. Uno es creer que es difícil de cumplir y el segundo es cómo se va a financiar. De donde yo deduzco que se entendió perfectamente que es un mensaje de un importante avance en la construcción de viviendas, es decir, que hablar de construir y adquirir en los próximos 4 años 460.000 viviendas a tipos de interés que van entre el 5 y el 11%, pues ciertamente es un avance importante, dedicado sobre todo a las rentas menores, dedicado a las rentas entre 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, hasta 4 millones, y por debajo de 1,5 millones ya con ayudas personales. Bueno, pues de lo que ahí se planteaba por estos estudiantes, yo veo que efectivamente entendieron el mensaje. Dificultades. Bueno, pues este país ciertamente puede financiar esto. Lo puede financiar cualquiera que haga los cálculos de cuánto costaría la financiación de estas 460.000 viviendas para un país como el nuestro, con 50 billones de Producto Interior Bruto aproximadamente. Pues puede ver que es perfectamente financiable. Segundo lugar, promesa no cumplida. Nosotros en elecciones anteriores hicimos algún planteamiento sobre vivienda ya, no es nuevo. Es decir, cuando alguien dice, no, es que lo plantean por primera vez, no. Nosotros en el año 82 dijimos que íbamos a promocionar 400.000 viviendas de protección oficial. Pues en los 8 años siguientes promocionamos 800.000. Pero todo eso está muy bien. Lo cual quiere decir de verdad que todo eso está muy bien. Pero le estaban escuchando ahí unos universitarios que en definitiva se quedan con un mensaje, o por lo menos ellos transmiten un mensaje claro. Es una promesa más. Yo le pediría que le están escuchando, que les dijera algo, si es que se puede decir algo, pues para que por lo menos esta noche hagamos algo positivo. Y es que si tan solo uno de ellos piensa que no es una promesa más, sin duda el Partido Socialista Obrero Español algo habrá conseguido, y también el sistema, ¿por qué no? Sin duda, se lo estoy diciendo a ellos y a todos los espectadores. Pero aproveche usted la ocasión, porque creo que el lenguaje tal vez es un poco distante hacia... Es lo que estoy diciendo en este momento, y es, uno, es un programa ambicioso. 2, es realista, se puede financiar. 3, es un planteamiento que se hace en unas elecciones porque es un compromiso electoral. Y por tanto, si los socialistas ganamos estas elecciones en ayuntamientos, en comunidades, y así pasará, pues, razonablemente, lo vamos a cumplir. Pero más todavía, es que hay una parte que ya se cumple con independencia del resultado electoral. Porque cuando yo hablo de esta financiación se hace desde el Gobierno de la Nación. Por tanto, ya no estamos hablando solamente de un planteamiento electoral que depende de... No, es que esta parte ya el Gobierno adoptó la decisión de que lo va a hacer. Ya en un Consejo de Ministros el Gobierno decidió, mire, esto se va a hacer, se van a financiar estas 460.000 viviendas a estos tipos de interés durante estos años. Por tanto, yo creo que los ciudadanos en este país que tienen necesidad de vivienda, tienen respuesta a una parte importante de sus expectativas, porque además de esto podríamos hablar de las viviendas en alquiler, de la derogación del decreto Boyer, de toda una batería de... Hablamos ahora del decreto Boyer, porque sin duda hay muchas personas pendientes también de ese asunto. Faustino Álvarez, volvemos al Colegio Mayor. ¿Hay alguna pregunta en concreto, alguna duda en esa cafetería del Colegio Mayor Santa María de Europa? Pues sí, Julián. A mí me gustaría preguntarle a los estudiantes que están aquí con nosotros, que, aparte de la vivienda, ¿qué temas en lo que llevamos de campaña electoral han tratado los políticos que te hayan interesado y qué temas echas en falta? Pues que me hayan interesado bastantes pocos. Yo he hecho más bien en falta temas como la mili, que nos afectan a todos un montón, y el primer empleo para jóvenes, que está un poco mal. ¿Tú qué opinas? Pues igual, los jóvenes no nos... Lo de la mili lo han utilizado distintos partidos, pero en plan que cosas que no se pueden cumplir, porque lo militar va por un sitio y la política por otro, yo creo. ¿Vosotros consideráis que los políticos están próximos a los jóvenes? Creo que eso depende del momento y se aprovechan diferentes momentos para plantear las diferentes situaciones para cada uno según conviene, ¿no? ¿Vosotros vais a votar en la próxima cita electoral? Vamos, yo no. Voy a votar porque no me atraen nada el programa electoral, por eso que te utilizan y no te merece la pena, yo creo, ni acercarte a la estafeta de correos a votar por correo. ¿Tú vas a votar? Yo sí voy a votar. ¿Por qué? Pues voy a votar más que nada para censurar a quienes han estado gobernando hasta ahora en la región donde vivo y en mi ayuntamiento. Yo voy a votar también, y voy a votar porque quiero que esté una determinada gente en la alcaldía de mi pueblo.
Pues Julián, por nuestra parte, si tú no tienes nada más que decir, de momento es todo. Don Luis Gamir, no se puede hablar de pasotismo, ¿no? No, hay dos cosas. Primero, es muy importante la reacción del nuevo votante y del joven universitario, que según todas las encuestas en este momento, su opción es una opción de Partido Popular. Es uno de los votos que ha cambiado desde el 82 a la actualidad, el voto joven, igual que ha cambiado el voto urbano, el voto, podemos decir, el voto de sectores progresistas de la sociedad ha variado, y en esta modificación importante en la cual el Partido Popular está subiendo de una manera muy marcada en los últimos años, el Partido Socialista baja, el CDS tiene un descenso importante, Izquierda Unida y el Partido Socialista se discuten una franja que estoy seguro que con el giro hacia la izquierda que está buscando darle Ferraz y el equipo de Chiqui Venegas, Abel Caballero, etcétera, conseguirán precisamente competir muy bien con Izquierda Unida en ese terreno, pero están precisamente, bueno, dejando el centro, esa posición centrada que en algún momento hizo que sectores de la sociedad, no socialistas, pero moderados, pudieran tener ilusión por las propuestas, por la ilusión que pudo creer en su momento el Partido Socialista. ¿Ha visto usted, supongo, la última encuesta que se ha publicado? Es de Demoscopia, la publica el diario El País. Yo no sé qué valoración le merece. De esta encuesta se pueden deducir bastantes cosas. En principio, el Partido Popular sube, tal y como se dicen en otras, pero el Partido Socialista baja menos de lo que en principio se había asegurado. Sí, bueno, pero las distancias cada vez son menores, ¿no? Son espectacularmente, disminuye la franja entre el Partido Socialista y el Partido Popular, hasta el punto que ya en la franja previsible, en esa encuesta, ya no nos separamos demasiado a la que había entre UCD y el PSOE en el año 77. Ya son dos grandes partidos en franjas cercanas entre ellas, ¿no? Creo que ese elemento es importante, creo que es importante la tendencia, no solamente la foto fija, sino de dónde viene y hacia dónde va el Partido Popular. El Partido Popular que hoy realmente dentro del centro, con su mensaje de solidaridad, de eficacia, de libertad, hoy es quizá el voto útil de centro y el voto que puede ser atractivo a sectores... Le digo lo que el señor Caballero, señor Gamir, todo eso está muy bien, pero se puede dar una paradoja, y es que el Partido Popular, ganando votos, ganando en porcentaje, se puede encontrar con que pierde el gobierno en comunidades, en ayuntamientos, en los que hasta ahora venía ejerciendo el control y el poder, teniendo en cuenta que el Partido Socialista tiene posibilidades de pactos con otras fuerzas políticas a las que ustedes se ven prácticamente imposibilitados de acceder. Bueno, yo creo que es mucho más positivo para este país que haya gobiernos que puedan gobernar bueno, con cierta coherencia interna, ¿no? Entonces, de estas encuestas también se deduce, por ejemplo, que Castilla y León, que hasta ahora ha tenido que gobernar con ciertos malabarismos, puede gobernarse perfectamente con una mayoría del Partido Popular. Eso es importante, y no solamente en la encuesta que publica El País, sino que viniendo hacia acá en la radio, oía la última encuesta que publica COPE y El Mundo, y en la cual también esta última encuesta le da también a ellos, en este caso mayoría, 42 escaños en Castilla y León. Creo que el hecho de esa película en la que se va creciendo el Partido Popular, el que, en cierto grado, como es lógico, todos los votos son votos importantes, pero entre la España estancada y la España en progreso, pues parece que la España en progreso es la que está votando el Partido Popular. Y eso, bueno, eso es extraordinariamente positivo. Yo creo que el resultado de estas elecciones va a ser que el Partido Popular suba de manera clara, que el Partido Socialista continúe su tendencia que ya se va mostrando en los últimos años al descenso, que hay una zona de fricción entre Izquierda Unida y Partido Socialista, que se la discutan entre ellos, y que el voto de centro e incluso el voto moderado socialista vote al PP sin que el PP pierda cuotas de poder, pero cuotas de poder que en el fondo no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es lo que la sociedad Usted al fin y al cabo es un recién llegado al Partido Popular, llegó el día 27 de abril, si no recuerdo mal. Eso pregúnteselo a otros compañeros del partido, lo que puede ser una travesía del desierto, precisamente. No, pero no es travesía del desierto, es que en el grado en que se ve que es creciente y que, repito, por ejemplo, las encuestas están dando ahora que Castilla y León se gana. Bueno, las encuestas están dando también que hay muchas posibilidades de que en Madrid, capital, se gane, lo cual sí sería otro cambio, porque en Madrid no se gobierna ahora, se semigobierna. ¿Se han dado ustedes cuenta,
esta conversación que manteníamos con los universitarios del Colegio Mayor Santa María de Europa, que hacían referencia precisamente a los que iban a votar, los que estaban convencidos de que el voto era útil, hacían referencia al equipo de gobierno en su pueblo, en el ayuntamiento de su pueblo. Es decir, tenía una referencia muy concreta sobre hechos muy concretos. Tal vez lo importante de estas elecciones sea la gestión, más que la ideología. Yo desde luego estoy convencido que en unas elecciones municipales y autonómicas la gestión es muy importante. La gestión es muy importante porque se toca con elementos que se relacionan de forma muy inmediata con la vida de los ciudadanos. El transporte, el tiempo que uno tarda en desplazarse desde su casa hasta el centro de trabajo, la propia vivienda y una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida municipal, pues ciertamente al ciudadano ve hacia el ayuntamiento diciéndole, oiga, estas cuestiones me las tiene que solucionar usted. Y por tanto se dirigen más hacia el ayuntamiento pensando en los temas concretos y probablemente menos en la ideología. Pero no olvidemos también que es que la diferente forma de enfocar los temas concretos tiene por detrás planteamientos ideológicos. ¿Cuántos votos podría haber sacado más el Partido Socialista en estas próximas elecciones si el decreto Boyer ya estuviese derogado? No, yo no creo que esta sea una cuestión a plantear así. Yo creo que el tema es, ¿hay que derogar ese decreto, hay que cambiarlo o no? Parece que el Partido Socialista y el Gobierno han dicho y en la que sí. medida en que nosotros creemos que sí, lo que estamos haciendo es más que una simple medida electoral. Estamos afrontando un problema muy importante de los ciudadanos, que tiene connotaciones de gobierno de nación, de gobiernos autonómicos y de gobiernos municipales. Y estamos diciendo, pongamos en escena y situemos delante de los ciudadanos para que lo elijan y para que lo vean un conjunto de decisiones que van a tratar de solucionar el conjunto del problema de la vivienda, en alquiler, en propiedad, créditos baratos, más suelo en mercado, etcétera, etcétera. ¿Esto requiere de qué? Requiere de la coordinación. Esto requiere de que se coordinen los alcaldes con los presidentes de las comunidades y con el gobierno de la nación. Y aquí es donde los socialistas decimos, pues mire, nuestro planteamiento es que nosotros nos coordinamos bien, nosotros somos capaces de cooperar entre nosotros y por tanto este es un planteamiento conjunto. Luego, a su pregunta, yo creo que la cuestión importante es, el decreto Boyer jugó su papel en un momento determinado, pero creó dificultades. Creó las dificultades de solamente contratos de un año y por tanto los inquilinos en una cierta indefensión, porque cada año tienen que renovar su contrato y el propietario es el que tiene toda la ventaja. Bueno, pues esto, el gobierno, el partido, decidimos que hay que cambiarlo y por tanto ya es una medida que, fíjese, no depende de los resultados electorales. Ya se va a adoptar con independencia de... Sí, señor Ramírez. No, que yo creo que estoy de acuerdo con lo que comenta Abel Caballero, que aparte de los temas ideológicos, comprendo que ahora al Partido Socialista no le encanta tanto entrar en ellos por su tremenda discusión interna sobre temas ¿No habla de ideológicos. discusiones internas desde el Partido Popular? En este momento está mucho más unido, está muchísimo más unido el Partido Popular que los dos partidos que existen en el Partido Socialista. El partido de Ferraz, por llamarlo así. ¿Cómo se puede decir eso desde el Partido Popular? Se puede decir, perdón, cambiando de líder cada año. Perdón, se puede decir. Vamos a hablar de la situación de estas elecciones. Exacto. Y yo te he escuchado atentamente, déjame plantear ese tema y luego el tema que también has planteado de los problemas concretos de los ciudadanos. En ese tema, sin duda, en este momento se ve casi como dos partidos en coalición, es cierto. Un partido más socialista, intervencionista, tradicional, el de Chiqui Venegas Ferraz. Otro partido, la verdad es que no se sabe muy claro, pero quizá más socialdemócrata, el de Solchaga, con estructuras de poder distintas, uno al partido, otro a los ministerios económicos. Bueno, con un árbitro que a veces Chiqui Venegas discute hablando del número 1 y que en este momento es indudable que de aquí al día 26, al final de la campaña, no habrá muchas más discusiones externas, pero que es normal que reaparezcan. Esto es una muestra... Y creo que eso es problema, y que eso es un tema... Es una muestra clara de falta de contenido de programa en estas elecciones. No, pero pasemos al contenido, perdón. ¿De qué está hablando Luis Gambin? Está hablando de discrepancias dentro de un partido que se resolvieron en el plazo de una semana y que apareció con un programa de vivienda, que era el tema de la discrepancia, y aparecimos con un programa de vivienda que no solamente es que sea acertado, adecuado, sino que es que todos los partidos están pivotando en torno a él, en el debate me refiero. Sí. Luego, fíjese el resultado de lo que en este momento Luis Gambin realmente yo comprendo que sería maravilloso que eso fuera así para el Partido Socialista. Es así, ahí está el programa, de la semana. Ahí está el programa, la decisión del gobierno. Yo recuerdo a Claudio Aranzadi viniendo al Club Siglo XXI y planteando una política energética que luego no ha tenido que ver en absoluto con la política energética forzada de Ferraz.
noto, por ejemplo, dos posturas muy diferentes sobre Pero si cuál la debe ser decisión de la política energética función. la tomó Aranzadi. La tomó Aranzadi, Directamente. perdón, parece ser que presionado por Ferraz, Parece ser, muy diferente a la que él ¿por qué? dijo, porque es muy diferente a la que él Hombre, expresó con Gabriel. Solchaga y Puesto en el Cruz Siglo XXI hace pocos meses. Pero vayamos a temas concretos de esa coordinación. Temas concretos, por ejemplo, es que con el Partido Socialista, que es cierto que se han aumentado mucho los impuestos, es cierto que, por ejemplo, en sanidad, las listas de espera, pues si comparamos el 82 con la actualidad, nos encontramos que las listas de espera en hospitales han aumentado en un 40%, dato concreto que el ¿Cuántos ciudadano debe millones más de observar. usuarios hay de la sanidad? Perdón, 6 millones de incluso usuarios, han bajado el número de 6 camas, millones. han bajado el número de camas hospitalarias en este Gaby, periodo. tú sabes perfectamente tenemos que en la este momento, cobertura sanitaria en esto lo sabes muy bien. no, perdón, tenemos en este momento en relación la a cobertura Europa, sanitaria incluye en este momento a 6 millones de personas que no incluía en el año 82. Que en este momento la cobertura sanitaria es del 99% de la población. bueno, el incremento de cobertura Por tanto, sanitaria el incremento del el presupuesto- incremento de cobertura sanitaria fue muy superior en el gobierno centrista, al que no me quiero referir ahora, que no tiene que ver con estas elecciones, que el incremento de cobertura que haya ocurrido en los 9 años de gobierno socialista. Pero es que incluso hay en este momento menos camas que en el año 82, lo cual ya no tiene nada que ver con la cobertura. se puede decir La que cantidad del menos PIB, perdón, 7.000 menos, exactamente, de 82 a 75.000. No. Es así, Pero- perdón, son datos vuestros, datos pero dados datos- oficialmente datos por siempre vosotros. serán datos El oficiales, porcentaje por del PIB que se dedica a sanidad en España es muy inferior a la media europea, como el de educación, por ejemplo, que dedicamos nada más que el 3% del PIB a educación, de la renta nacional, de lo que ganamos en todos los españoles, mientras que en Europa pues se dedica el 6%. Y ya que hablábamos de datos concretos que tanto le interesaban a mi compañero Abel Caballero, pues por ejemplo las pensiones. Pues las pensiones ocurre que en el periodo 77-82 pues subieron el doble por año de lo que han subido en estos años, por ejemplo. O si hablamos de la justicia, pues en este momento nos encontramos que anualmente hay 3,3 millones de asuntos presentados y 700.000 sentencias, lo cual plantea otro de los muchos atascos de que este país no funciona, que en los temas de eficacia nos encontramos que el conjunto de administraciones socialistas plantea una falta de eficacia real importante. Y yo comprendo el escepticismo ante los temas electorales, de que estos temas se sacan en campaña. Es cierto que el tema de la vivienda se sacó en la campaña del 82. Yo no he venido aquí a hablar de vivienda con un experto en vivienda. ¿Me permiten un inciso? Sí, Ustedes fueron ministros de transporte los dos, en eso están de acuerdo. Sí, no, pero Hay- quiero contestar algunas cuestiones, porque claro, cuando se plantean así, yo creo que aquí subyace algo importante. ¿Qué está contando Gamir? Lo que Luis Gamir nos cuenta es una visión panorámica de algo que todo el mundo conoce perfectamente: los incrementos de presupuestos de sanidad desde el 82, los incrementos de pensiones, la ley de pensiones no contributivas, el incremento de presupuestos de educación. Es decir, que esto es algo que es conocido por todo el mundo, el esfuerzo importante que se hizo en estos últimos años en este país. Pero yo lo quiero llevar al marco concreto en el que estamos hoy. En unas elecciones municipales, Luis Gamir no dijo una sola palabra de cuestiones que tengan que ver con comunidades autónomas y con ayuntamientos, lo cual refrenda algo curioso e importante. Pero y es por que niveles. no habla de los temas de las elecciones municipales. Esos son temas de las generales que ya se votaron, que se votarán en el año 94. Y que ciertamente los resultados fueron los que fueron de esas votaciones, Luis, y tú lo sabes muy bien. Y sabes que cuando hablas de pensiones, la ley de pensiones no contributivas, para aquellos que ni siquiera pudieron trabajar por diversas razones, la aprobamos nosotros, la llevamos adelante nosotros. El incremento de presupuesto de sanidad es impresionante en estos años. El incremento de presupuesto para pensiones fue impresionante. La palabra Entonces, impresionante impresiona, pero vamos a ponerlo en cifras. Los hechos son tozudos, como decía Hegel. Y los hechos son Pero- en este momento que esa pero mira, palabra impresionante, lo que no vas a traducida en cifras, Lo que no vas tenemos a uno de los convencer. presupuestos de educación más baja. Que en sanidad estamos como todo el mundo sabe, y eso todo el mundo sabe cómo estamos. Con cobertura en listas del de espera, 99%. Insisto, con un incremento. Oye, yo te haría una pregunta, Abel. ¿Tú duermes 8 horas por las noches? Sí. Pues te cumples una de las dos condiciones que requería un político inglés para ser un buen político. Que una era dormir 8 horas y otra tener un cierto sentido de la historia. Pero con todos los respetos, te falta un poco de la segunda. No, hombre, yo creo que de le falta, sentido, Luis, de cierto sentido de la historia. Yo creo que- Es lo que hace falta Mira, ver mira. que este país en este momento siente realmente que en sanidad está peor atendido. Por ejemplo, hablemos de otros temas, de infraestructura. Nos encontramos con unas autovías que estaban planeadas a 200 millones de pesetas el kilómetro de autovía y que están saliendo a más de 400.
Bueno, los partidos socialistas solían planificar bien. Si ya no saben hacer un coste-eficacia de cuánto cuesta y resulta que cuesta el doble, lo cual al final quiere decir que el cumplimiento del programa solamente podrá ser del 55%. Yo comprendo ese escepticismo, pero hablemos de los temas que le interesa en estas municipales también, yendo a lo general a lo más concreto. Señor Gamir, señor Caballero, ¿qué les parece, por centrar un poco el debate, la conversación que ustedes manteniendo, qué les parece? Me parece que puede ser una huelga significativa. La huelga que hace tan solo unos días tuvo lugar en León, no por motivos salariales, no por motivos reivindicativos de más dinero a final de mes, sino simplemente porque se pedían más atenciones, más inversiones, más carreteras, más trenes. Fue, yo creo, la primera huelga que ha tenido lugar en este país por ese tipo de motivos. Le pregunto en este momento a los dos exministros de Transportes, ¿qué les parece esta huelga de León? ¿No es un cambio significativo en la actitud, en el comportamiento de los españoles? Bueno, sin duda, es curioso las declaraciones que ha hecho Borrell hace poco en Toledo, que es que decía que hacia el año 86-87 al gobierno socialista le cogió de sorpresa, le cogió desprevenido lo que estaba ocurriendo en este país, lo que estaba ocurriendo en teléfonos, la carencia en teléfonos en este país, lo mencionaba, lo que estaba ocurriendo en infraestructuras, etcétera, y que bueno, ante ello pues se ve que a la vista de las elecciones pues se vuelve a coger el pulso pocos días antes de las elecciones. Pero es cierto este problema grave de infraestructuras que tiene este país, como muchos otros problemas, yendo a los problemas concretos que antes tratábamos. Pues, por ejemplo, un problema concreto que afecta a los ciudadanos de nuestras ciudades, pueblos y villas es la seguridad ciudadana. Había una época en que parecía que el PSOE hablar de seguridad ciudadana era un tema de la derecha. Pero ahora resulta que es que en eso, de esa pequeña visión de la historia, resulta que desde el año 82 a la actualidad las denuncias por actos de violencia en las ciudades se han doblado, se han incrementado en el 103%. Que el problema de droga, que de una manera no adecuada se trató en el gobierno socialista con Ledesma, reduciendo penas, etcétera, pues hoy se ha convertido en un problema que es un 300% más importante de lo que era en el año 82. Y esos problemas preocupan a nivel municipal y a nivel ciudadano. El ciudadano también tiene que opinar sobre la gestión de los gobiernos en lo que está haciendo en todos esos campos. Entonces, sí estimo que es cierto que al ciudadano el problema de infraestructuras le impacta en este caso la situación de déficit de infraestructura, en lo cual conecta muy bien con Oyendo a Luis Gamir, uno tiene la impresión de que cuando los socialistas llegamos al gobierno en el año 82, estaban todas las infraestructuras de este país hechas. Es decir, queda uno con la sensación de, pues sí, debe ser que todas las autovías estaban hechas antes del 82. Debe ser que las inversiones de ferrocarril eran importantísimas. Debe ser que los avances en los aeropuertos eran en aquel momento importantísimos. Claro, cuando uno se viene a la historia, y yo, Luis, y te recuerdo lo que acabas de decir tú, es tener sentido de la realidad. Es que todas las autovías de este país se están haciendo desde que estamos nosotros. Claro, bien bueno hubiera sido que se hubieran empezado 10 años antes. Claro, ¿me permiten que le preguntemos a un ciudadano? Desafortunadamente, no, por favor, un segundo solamente. Desafortunadamente, se empiezan tarde. Este país, y yo además quiero decir algo, y es que se empiezan tarde porque hay una transición democrática en el país que lo dificulta, y antes no se hizo nada en esta línea. Entonces, a partir de ahí, se inicia... Abundemos la frase simplemente, desafortunadamente, se empiezan tarde. Claro. Abundemos la frase. Y recordemos... si se hubieran empezado en el año 40, en el año 50, mucho mejor estaríamos. Pero si empezaron en el año 83, y recordemos en ese sentido de la historia, se empiezan como un gobierno. Me van ustedes a permitir que le preguntemos a un usuario y a un ciudadano precisamente sobre infraestructura. Un instante, señor Rami, porque nos están esperando y nos están escuchando en Barcelona, y yo supongo que sin duda esa persona con la que vamos a hablar tendrá muchas cosas que preguntarles o mucho que puntualizar precisamente lo que se está diciendo. Señor Camuñas, don Manuel Camuñas, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted es secretario general de la Asociación Sindical de Transportistas Autónomos. En definitiva, usted tiene una pequeña empresa de camiones y usted, digamos que es un usuario de esas autopistas y autovías que, bueno, comunican una zona importante de Cataluña como es Sant Sadurní, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, y al hilo de lo que está usted escuchando, usted como usuario de autovías y autopistas, ¿qué tiene que decir? Bueno, al hilo de la conversación que venían manteniendo los dos interlocutores, lo que debo de decir que sí, si bien el Partido Socialista en el gobierno en estos momentos ha hecho cosas en estructura, sobre todo en estructura vial, lo que sí también debo decir que estas estructuras viales que están hechas, estas autovías de las cuales mencionaba Abel Caballero, creo que era, no son
no son todo lo buenas que debieran de ser, es decir, se han olvidado temas como son las áreas de descanso y que sería un tema para debatir en cuanto a lo que afecta directamente al transporte, que es mucho. En otros aspectos tenemos que decir que el Partido Socialista y por supuesto la UCD anteriormente no han hecho absolutamente nada, y para ello hoy aquí, si tenemos lugar, quería preguntarle al señor Abel Caballero e incluso a Luis Cami, que creo que fue ministro de Transportes también, pues un poco dónde está el programa del 82 que se le ofreció al sector de transportes y que creíamos que iba a ser el cambio del transporte. Y bueno, todas estas cosas que entendemos que no se han realizado y que hoy están siendo motivo de grandes debates y que están poniendo quizás en entredicho la gestión. Una pregunta, cuando usted tiene que circular por autovías y por autopistas españolas, ¿se plantea de quién son competencia cuando circula con el camión? Si son del ayuntamiento, si son de la comunidad o si son del Estado. Bueno, evidentemente que no nos planteamos nunca si la autovía es del ayuntamiento. Hay un concepto claro que las autovías son del MOPU, es decir, además los letreros que hay por las carreteras nos lo indican así y así lo creemos. Por tanto, difícilmente se cuestiona a los ayuntamientos o la gestión del ayuntamiento como este. Nosotros entendemos que la responsabilidad de las carreteras o de las infraestructuras viales corresponden directamente al MOPU y, lógicamente, al Ministerio de Transporte y Infraestructuras que hay en este momento. A su lado se encuentra el señor Soler. Don Santi Soler, buenas noches. Buenas noches. Usted pertenece a la Unión de Elaboradores de Vinos Espumosos. Sí. Definitiva, Cavas. Exacto. ¿Cuál es su experiencia a la hora de sacar un camión con cava de Sant Sadurní, de Barcelona? Bueno, nosotros tenemos prácticamente dos problemas fundamentales, uno que podríamos determinarlo en dirección sur y el otro en dirección norte. En cuanto a dirección norte, nos encontramos que para expedir nuestras mercancías al puerto de Barcelona, pues nos encontramos con un cinturón electoral que en el momento en que se hizo, pues bueno, fue una gran solución y aún sigue siéndolo, pero que en estos momentos pues se ha convertido en una vía completamente de embotellamiento prácticamente en la mayoría de los días, y esto dificulta evidentemente mucho las expediciones. En cuanto al tema sur, creo que es más conflictivo. Tenemos que pensar que en Sant Sadurní d'Anoia pues hay cerca de 80 o 100 empresas elaboradoras de cava. Están saliendo gran cantidad de camiones, tanto para expedir la mercancía como para entrar materias primas. Y nos encontramos sin un enlace directo para dirección sur, sea una entrada desde Sant Sadurní para conectar con la autopista A7 en dirección pues Lleida, Valencia o con el resto de España, sea porque si viene pues una expedición de camiones o de materia prima en dirección pues Barcelona y tiene que descargar en Sant Sadurní, no puede entrar en la autopista, tiene que salir pues a unos 15 kilómetros antes, pasar unas carreteras de unas curvas y en realidad pues son carreteras comarcales muy peligrosas y que evidentemente pues lentifican mucho más el tráfico. Señores, muchísimas gracias por su participación. Buenas noches. Estamos como en el tema de la vivienda. No depende solamente, lógicamente, de la Administración Central. Sin duda, no depende solamente de... Es decir, hay muchas instituciones que deben tomar cartas en el asunto, pero son problemas que afectan por igual prácticamente a todos los españoles. Pues, efectivamente, en muchas de estas cuestiones dependen de más que de una sola administración. Desde luego no es el caso de las autovías, que son del plan de autovías y por tanto de competencia del gobierno de la nación, de competencia administrativa, de competencia de la administración central. Yo estaba haciendo memoria mientras algunos de estos dos usuarios de transportes y los dos usuarios de transportes, sin duda, estaba haciendo memoria, aparte de atenderles y alguna reflexión haré sobre lo que dijeron, estaba haciendo memoria a un debate que se celebró hace unos pocos días en el que se hablaba de infraestructuras. Y creo recordar que el exministro de Obras Públicas, Cosculluela, daba unas cifras de este tenor. Se invierte en este momento en 16 días lo que en el año 82 se invertía en un año.
Abuela pluma, porque lo estaba recordando, no tengo la cifra aquí, yo no venía para este debate y por tanto no tengo las cifras como para leerlas, pero estaba haciendo memoria y recordaba esta cifra que él daba. Decía, sí, pero es que en 16 días se invierte ahora lo que se invertía en aquel momento en autovía, en infraestructura de carreteras, porque autovías ni se hacían, en todo un año, 16 días, un año. Bueno, esto no hay más que ver cómo las autovías en este país se están haciendo y que esto depende, evidentemente, del gobierno de la nación. Desde Barcelona se planteaba algo relacionado con las promesas electorales del año 82. Yo creo que allí había una promesa muy importante que era la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que se cumplió. Se aprobó esa ley, hubo dificultades, no fue fácil, y se aprobó esta ley, entiendo que además a satisfacción de los transportistas, que en su gran mayoría la aprobaron. Esa ley fue después recurrida por la comunidad del gobierno de la Generalitat de Cataluña, única comunidad que la recurrió, pero las demás les pareció aceptable. Al gobierno vasco le pareció que incluso tenía que hacer una mención especial en el Parlamento y se hizo, y yo creo que la mayor parte de los transportistas estaban de acuerdo. Bueno, a partir de ahí yo ya no sigo tanto el Ministerio como para ser capaz de hacer una síntesis de qué es lo que sucede en este momento. Y los temas que planteaba el segundo interviniente desde Barcelona, yo creo que son temas más locales ya que dependen de áreas de circunvalación, etcétera. Y efectivamente ahí está todo un programa del plan de autovías que contempla toda una serie de circunvalaciones. Yo no sé si específicamente esta o no, no tengo aquí el dato en este momento y por tanto no lo puedo asegurar, pero que desde luego el plan más ambicioso que nunca se llevó a cabo en este país es el plan de autovías en carreteras, de eso no hay ninguna duda. Señor Ramírez. Sí, antes había una frase del caballero que era realmente importante, es decir, se frenó en su día el plan de autopistas. Claro, es que no, yo no dije eso. Pero, no, yo no, dije, no se realizó. No se hizo nada de autovías ni de autopistas. Bueno, la realidad no fue esa. La realidad no fue esa. Porque se estaban haciendo autopistas, pero un momento, Abel. Se estaban haciendo autopistas y el PSOE, que tiene mucha historia, tiene muchas posturas diversas en su historia, lo cual a lo mejor le enriquece, aunque a veces desorienta, con toda franqueza. En aquella época se opuso a las autopistas. Se opuso a las autopistas bajo los criterios que tenía en aquella época, hablo del 77 al 82, y se opuso a las autopistas y a los cinturones, por ejemplo, alrededor de Madrid, también se opuso a ellos, bajo la idea de que eran elementos especulativos, que contaminaban, que afectaban al medio ambiente, que la autopista era casi como una cosa de derechas, por entendernos. Bueno, eso frenó en su día las autopistas y las frenaron incluso el plan de autopistas cuando llegaron al gobierno en el 82. Y nos pasamos un largo periodo en que no había nada, ni autopistas ni autovías. Hasta el año 87, que se crea uno de los desiertos inversores en infraestructura más fuertes de este país. Mira, Abel, entre el 83 y el 87, entre el 83 y el 87, en este país se invirtió menos que del 73 al 77 en carreteras. En pesetas constantes, se invirtió bastante menos. Después, en la última época, hombre, a este paso vamos a invertir mucho. Claro, si cada kilómetro nos cuesta el doble de lo proyectado, indudablemente en pesetas invertiremos mucho, en kilómetros bastante menos. Pero estamos acabando el plan de autovías. Perdón, al contrario. Pero si está acabando el plan de autovías, ¿cómo puedes decir esto? Declaraciones oficiales de vuestro ministro es que a final de este año se llegará nada más al 55% de lo previsto, que las cifras salen muy fáciles. Cuando cuesta el doble del kilómetro. No, es lo que he dicho. Claro, es una fórmula de decir, está abierto el 50%, no sé si es el 55%, la mitad. Pero quiere decir que lo demás se puede abrir en un año. Perdón, es que porque en 2 años, en menos de 2 años se va a acabar el plan de autovías. Pero que el tema es muy sencillo. No, claro que es sencillo. Como cuesta el doble el kilómetro de autovía de lo previsto, que es muy fuerte que cueste el doble. Es indudable que se invierte, insisto, mucho en pesetas, pero que al final se pueden hacer de las previstas la mitad, el 55%. Pero si no es encajan perfectamente, pero si eso es definitivamente falso. Perdón, ¿por qué? El plan de autovías, porque sin embargo, se va a acabar el plan de autovías, se está acabando el plan de autovías. Se defendió contra las autopistas con la idea de que costaban una tercera parte que las autopistas. A lo que están costando, ya cuestan las 2/3 partes y probablemente seguirá en aumento. Entonces la realidad es que a ese coste se podía haber hecho normalmente incluso un plan de autopistas. Perdona, el Partido Popular en este momento está totalmente... Yo quiero hablar, claro, porque es que tal y como está la cuestión... Yo quería hablar antes sobre el tema de la vivienda, que tenemos que tocarlo más. Indudablemente el Partido Popular está de acuerdo con que se haga el plan de autopistas, el plan de autovías, bueno, pero a su coste adecuado, con el control adecuado. No como está ocurriendo que muchas veces quien hace el proyecto hace la autovía. Vamos a ir finalizando. No, señora Caballero. Esto es una... Después podemos volver a la vivienda si quiere, porque entiendo que
el Partido Popular sabe que ese tema es un tema importante para los ciudadanos, para el que no tienen respuestas, en consecuencia entiendo que no quiere hablar de ello Gámez. Perdón. Puede ser una cuestión. Lo que he comentado es que aquí ha habido una situación muy especial, que tú venías, Abel, como experto en viviendas, a hablar de viviendas. Y que a mí no se me había hablado que quería hablar de viviendas. Pero a pesar de ello, sin entrar en los temas concretos, ¿me dejas que hable un poco de infraestructura? Después podemos entrar en esto si quieres, porque pasa algo gracioso. Y a mí me parece un sarcasmo... Antes de nada, dos últimas intervenciones, por sí, parte del señor Caballero y por parte del un señor sarcasmo que se haga ese planteamiento sobre autopistas y autovías, cuando todas las autovías de este país, todas, se están construyendo desde que los socialistas llegamos al poder. Al gobierno se están construyendo todas las autovías. Y para alguien que viene de Galicia como yo, que es gallego como yo, resulta un sarcasmo que los que pararon la autopista de Galicia nos digan ahora que fuimos los socialistas. Es decir, la autopista de Galicia, que recorre Galicia del norte al sur, los que la estamos acabando es desde que hay un gobierno socialista. Se está acabando con gobiernos socialistas. Entonces, claro, me resulta sarcástico que se diga, no, sepáranlas. No, ya está parada. Alguna autopista la pararon los gobiernos anteriores, pero yo creo que no es bueno entrar en este terreno. La cuestión es, se están haciendo un plan de autovías, yo creo que es un buen plan de autovías para este país, se va a acabar en el plazo de año y pico, y por tanto se hace todo lo que se prevía sobre autovías para el año 82, está acabado en el año 82, año 83. Lo que decía Gamir sobre el 50%, yo no sé cuál es el nivel de puesta en funcionamiento en este momento, pero yo cuando voy a Galicia veo muchos kilómetros de autovía al lado que están a punto de ser inaugurados. Evidentemente no estarán en ese 50 y tantos que Gamir dice en este momento, pero van a estar inaugurados en un plazo muy corto de tiempo, porque, insisto, el plan de autovías que programan los socialistas en el año 83, se empieza a trabajar sobre esto, recién llegados, se acaba y se acaba en este momento. Señor Gamir. Realmente hay que reconocer que la capacidad de planeación, que es lo que se lo supone a los socialistas, es lenta. Empieza en el año 83, del 83 al 87 hay un gran desierto en todo el plan de infraestructuras y descendemos tremendamente comparativamente de Europa en ese campo. Lo del 55% y el retraso son datos oficiales del Ministerio. Perdón, cada vez se dice que se va a acabar más, pero que se va a acabar después, pero va a ser imposible, porque, insisto, a los costes a los que está saliendo habrá que frenarlo. Y lo que estamos diciendo ahora es que hay un cierto despilfarro en la utilización de un recurso tan caro como es el recurso de infraestructura, y que hay que administrar mejor, que hay una cierta, digamos, glotonería fiscal y al mismo tiempo un despilfarro en el gasto público. Pero como no quería que el tema de vivienda, con el gran experto Abel Caballero, experto que desde el partido, desde Ferraz, es el que ha metido, es el que la el experto que desde Ferraz es el que ha llevado este tema en sus arduas y complicadas negociaciones con el gobierno y con la parte económica de Solchaga. ¿Por qué dices arduas y complicadas? Bueno, perdón, lo que hemos todos percibido al exterior, ha habido incluso declaraciones de algún dirigente de vuestra parte diciendo que Solchaga se pusiera a trabajar. Por ejemplo, creo recordar algún dirigente que no entendía que, aparte de otros calificativos un poco más duros sobre el tamaño de las personas en que no voy a entrar, pero hubo esos calificativos, que Solchaga se pusiera a trabajar en ese tema. Hubo una discusión sobre coeficientes, creo recordar. Pero vamos a ese último matiz con respuesta rápida, señor Caballero, y ahora sí que sí, hemos terminado. Bueno, la respuesta, veremos cómo se hace la última respuesta. Pero vamos a la memoria histórica muy rápidamente en los grandes datos. Mira, Abel, yo no tengo por qué defender UCD. UCD es no, si no es la cuestión en este momento. Pero en UCD se hicieron viviendas de protección oficial y se hicieron 600.000 en 4 años. Y se hicieron un tipo de interés del 11%, que tú entiendes muy bien que con la inflación al 13% implicaba en ese momento un tipo de interés real negativo. En otras palabras, si las rentas de las personas subieran un 13%, les era muy fácil pagar los intereses del 11%. Si las rentas de las personas, ahora la inflación está hacia el 6%, están hacia el 6%, pagar los actuales tipos de interés es extraordinariamente difícil. Hubo un programa en el 82 que tú conocerás mucho mejor que yo, pero en el que aparte se hablan de unas condiciones de 20 años al 6% que no se ha cumplido. Y comprendo en este sentido el escepticismo ante un plan actual por falta de credibilidad en este tema del gobierno socialista. Una declaración del presidente del gobierno diciendo que el tema de la vivienda, muy reciente, en este mismo año, diciendo que ese tema no era competencia pública. Y justo en elecciones aparece ese tema electoral con una fortísima lucha entre las dos facciones del PSOE. A ver, las viviendas de protección oficial han caído de manera importante desde el 83 a la actualidad con los gobiernos socialistas. No cayeron. Mira, hoy lo que cuesta una vivienda en términos de salario, señor Gamir, señor Caballero, tan solo yo quiero hacer última intervención. una última intervención, pero por favor a una pregunta concreta. ¿Cuándo se deroga el decreto Boyer?
El decreto Boyer es de derogación prácticamente inmediata, es una cuestión de semanas o de muy pocos meses, es una decisión que el Gobierno entiendo que tomará en muy breve plazo, pero yo vuelvo a insistir que los socialistas tenemos en este momento desarrollado un programa de vivienda con un número muy importante, a tipos de interés muy reducidos y que responde a las demandas de los ciudadanos después de haber construido 900.000 viviendas de protección oficial en los 8 años de gobierno. Dicho queda. Solamente no, es que no hay tiempo. El programa de la vivienda. Señor Gamir, señor Caballero, lo siento, es que no hay tiempo literalmente para más. Hemos agotado el tiempo. Señor Gamir, señor Caballero, muchísimas gracias por su presencia esta noche en los estudios de Antena 3 Televisión. Fue todo. Al final encontramos varios puntos de encuentro, de entendimiento y de diálogo. Repito, gracias y buenas noches.